Bien, ¿cómo están todos? Buenos días, vamos a empezar. ¿Me confirman si se está escuchando bien, por favor? Buen día, Singer, sí se escucha. Eso es, excelente. Bueno, recordando un poco lo que el día de ayer estábamos analizando, etcétera, acá tenemos una pequeña variante en nuestra programación. Había una práctica que tenía que entregarse hoy y recién se va a entregar el lunes siguiente, ¿de acuerdo? Con base en el ejemplo que el día de ayer hemos visto, ¿de acuerdo? Ustedes tienen en el libro varios, bueno, unos cuantos ejemplos más que necesitan revisarlos. Seguramente ya lo han hecho. Por las dudas les muestro en qué parte está nuestro libro base. Son estos ejercicios de poleas móviles, es lo que estamos en este momento analizando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la técnica para resolver estos ejercicios de poleas móviles? Pues definir unas coordenadas de posición hacia cada uno de los objetos que se mueve. Aquí está, en esta parte del libro se encuentra. Dice movimiento de varias partículas. Esta es la sección que todos ya deberían de haber revisado. Si es que no lo han hecho, háganlo ahora. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto en el curso. Movimiento relativo de varias partículas. Acá está la expresión resaltada para la posición de una en función de la otra. Idéntica ecuación en velocidad e idéntica ecuación en aceleración. ¿De acuerdo? Aplicaciones de movimiento relativo, muchísimas. ¿De acuerdo? En esta sección del libro asocian esta parte con poleas móviles, con sistemas de poleas móviles, porque al final de cuentas en estos sistemas mecánicos con poleas móviles se nota con bastante claridad lo que es el movimiento relativo al tener varios objetos moviéndose, como se puede ustedes imaginar a partir de estas figuras. Por ejemplo, en esta, fíjense las masas A, B y C moviéndose, alguna hacia arriba, las otras hacia abajo. Dependerá de la situación, justamente eso es lo que se analiza acá, cuál es la relación entre velocidades, aceleraciones, desplazamientos. Y la técnica, como les decía hace un momento, consiste en referenciar cada uno de los objetos que se está moviendo eh, respecto de algún cero común, un sistema de referencia común, o en algunos casos ni siquiera tiene que ser común, podría ser que XA y XB partieran desde orígenes distintos. No es obligatorio que partan del mismo. Acá pueden ver, por ejemplo, la masa A con su posición XA. Miren hacia dónde llega la posición XA, el vector XA. Está llegando a la cara superior de la masa A. Si alguien coloca sobre la cara inferior de la masa A o al centro de la masa A, es exactamente lo mismo, no hay diferencia alguna, porque estamos analizando masas puntuales. El que acá se dibuje una geometría es simplemente para que tengamos una mejor idea de lo que está, del sistema que estamos analizando. Pero a la hora de poner ecuaciones, esta masa A es un punto. Y si es un punto, no me vayan a preguntar si la coordenada XA llega a la cara superior o a la cara inferior. Es un punto, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. ¿De acuerdo? Lo mismo para la masa B, aquí está, la masa B y su coordenada de posición XB. Y lo propio para la masa C, su coordenada de posición XC. ¿De acuerdo? La longitud por donde estoy pasando el puntero en este momento, la longitud de la cuerda, tiene que ser expresada únicamente en términos de XA, XB, XC y constantes. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en esta parte. Vean rápidamente para completar esta parte. En la longitud de la cuerda tendríamos XA en esta rama, XA de vuelta en la otra rama, eh, ya tendríamos dos veces XA. Yo sé que la longitud real de esta rama por donde estoy pasando el puntero y esta otra
no son iguales, pero lo que sí puedo decir es que las dos dependen de XA más constantes, esta otra XA más constantes, de manera que cuando sume las dos ramas voy a tener dos veces XA más constantes o menos constantes. ¿Qué más da? Más o menos constantes sigue siendo lo mismo. Lo que importa es que tengo en esta rama de la izquierda XA y en la rama de la derecha XA también. Por eso es que nos quedamos con dos veces XA. En la parte de la cuerda que llega a la masa B tenemos esta rama y esta otra. Como verán, eso es dos veces XB. Y sobre el objeto C tenemos una sola rama y eso es directamente XC. Las constantes no cuentan acá. No cuentan, no es necesario ni mencionarlas siquiera. ¿De acuerdo? ¿Qué partes son constantes? Por ejemplo, desde donde estoy apuntando en este lugar hasta el centro de la polea, por ejemplo. Esa es una constante que no interesa en este análisis. Lo que importa son las coordenadas de posición porque son esas las que varían. Mientras las tres masas se mueven, A cambia de posición y eso obliga a que B y C también cambien de posición. Eso es lo que interesa. Evidentemente, a partir de esta ecuación, a ver si permite, bueno, no puedo marcar. A partir de esta ecuación, por donde estoy moviendo el puntero, si es que uno deriva, va a obtener esta ecuación que está aquí abajo, 2BA más 2BB más BC igual 0. Aprovechando que la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad y que la derivada de una constante vale 0. Volviendo a derivar la ecuación de velocidades, se obtiene la ecuación de aceleraciones que tenemos acá y que es exactamente la misma. Entonces, ¿qué podemos concluir? En este sistema, formado por tres masas vinculadas por esta cuerda y estas poleas móviles, llegamos a tener 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque la coordenada, por ejemplo, XC se puede tomar arbitrariamente, por decir XC 5 metros. La XB también puedo tomar arbitrariamente, por decir, qué sé yo, 8 metros. Pero una vez que tengo estas dos definidas arbitrariamente, la coordenada XA ya no es arbitraria. La XA tiene que cumplir con esta ecuación. Lo mismo le ocurre en las velocidades. La velocidad de C, la velocidad de B podrían ser arbitrarias, pero la velocidad de A ya no es arbitraria. O con cualquier dos de estas variables. Por ejemplo, defino la de A, defino la de B. La de C ya está, ya no la puedo yo escoger. ¿De acuerdo? Dos de estas variables puedo escoger. La tercera ya no. La tercera está restringida. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de movimiento interdependiente, interrelacionado. El movimiento no es independiente de cada una de las masas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, con esta técnica tan sencilla se puede resolver cualquier ejercicio relacionado con esta parte. Aquí en el libro ponen algunos ejemplos resueltos. Bueno, aquí estamos todavía con uno de caída libre. Tienen que revisar. Ponen el típico ejercicio de encuentro de dos móviles. Esto lo tienen que revisar, está muy sencillo, creo que lo hemos visto también. De hecho, me acuerdo haberles comentado que este símbolo extraño que aparece aquí en verdad tenía que representar igual. No sé, es un error tipográfico en esta versión del libro. Y el problema 11.7 ya ustedes pueden verlo como una aplicación de poleas móviles. Acá, por ejemplo, el bloque A que hace el papel de... Bueno, es una de las masas que se está moviendo, lo hace verticalmente. Si A se mueve hacia abajo, estira esta rama de la cuerda y obliga a que D se mueva hacia arriba, como ustedes podrán ver. Eso hace que el contrapeso B se mueva hacia arriba o hacia abajo. Bueno, habrá que ver. Quizás A se mueve hacia abajo, B también hacia abajo y D hacia arriba. Por ejemplo,
Justamente esa situación es la que se analiza con este procedimiento que les estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen este ejemplo. Una vez se encuentra la relación entre el movimiento de cada una de las partículas, el resto del problema es el habitual no más. Por ejemplo, si el movimiento es con aceleración constante, puedo utilizar las ecuaciones de aceleración constante. Si hubiese aceleración variable, tendré que derivar e integrar. ¿De acuerdo? Pero esa ya es otra historia. Entonces revisen por favor este ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Vean que acá hay una diferencia que salta a la vista. En vez de una cuerda hay dos. Entonces tenemos una primera cuerda que vincula a A y a B. Y hay una cuerda que parece que es más larga que vincula a B con C. Entonces, ¿cómo se utiliza el procedimiento en estos casos? Pues se analiza cuerda por cuerda, o como aquí dice en el libro, cable por cable. Cable 1, cable 2, se aplica el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Una vez se encuentra la relación, aquí qué lástima que esta parte del libro trae estos errores. Seguramente aquí quería decir que la velocidad de C es igual a 4 veces la velocidad de A y que la velocidad de C es igual a 2 veces la velocidad de B. Seguramente eso es lo que se quería decir. Este símbolo extraño representa igual. ¿Ya? Pero bueno, yo creo que con esa aclaración ustedes van a poder leer el ejercicio y entenderlo sin demasiado problema. Vean que el resultado final lo expresamos con flechas que indica el movimiento es hacia arriba, el movimiento es hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. No ponemos signos, no coloquen signos, no coloquen aquí menos 0.6 o más 0.6. El signo solo lo entiende el que ha resuelto el ejercicio, el que ha puesto el sistema de referencia. Lo que para uno es positivo, para el compañero de al lado puede ser negativo. Entonces no es correcto en una respuesta poner más 0,6 o menos 0,6, ni entrar en discusiones de por qué uno ha puesto más 0,6 y el otro ha puesto menos 0,6. Ese signo en sí mismo no representa nada. Lo que sí es importante es que aclaremos hacia dónde se está dando el movimiento. Esta flecha que apunta hacia arriba aclara que el movimiento es hacia arriba. Entonces, el momento en el que decimos movimiento hacia arriba ya no hay discusión. Que arriba es pues arriba, no hay como discutir que para mí esto es abajo, no, eso está clarito, arriba es arriba, a la derecha es a la derecha, no hay lugar a confusión. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, en los trabajos que me entreguen, en los exámenes, no coloquen signos en la respuesta final, sino coloquen flechas que indiquen la dirección, hacia dónde se está dando el movimiento. ¿Ya? Bueno, entonces esos ejercicios son para ustedes y con eso tenemos concluido el tema hasta esta parte. Entonces, la clase de hoy la vamos a dedicar a ver dudas referidos a esta práctica. Puede ser de la parte previa a las poleas o ya de las poleas si ustedes gustan. Entonces, ahora sí les escucho, por favor, qué ejercicio desean revisar. Inge, ese ejercicio con dos cuerdas. El de 2 cuerdas. 54. ¿Qué número era? Creo que era el último de la tanda de ejercicios, ¿no? A ver, me confirman, por favor. Vamos a ver aquí. Yo recuerdo que ayer estábamos intentando ver eso aquí. Por ejemplo, de esta máquina de gimnasio, se ve una sola cuerda. Entonces, si bien es más largo, hay más variables que considerar, pero es lo mismo. El que trae 2 cuerdas, vamos a ver, era uno de los últimos ejercicios. Bueno, entre tanto, si alguien me puede colaborar con la pizarra, colocando el enlace nuevamente. Yo voy a detener un rato la grabación. A ver,
Repito, en el chat tenemos el enlace y nos están pidiendo el problema 1160. ¿Levantó la mano alguien? ¿Quería decir algo? Bueno, ok, entonces nos vamos al ejercicio que está en la pizarra. Vayan ingresando. En la grabación ya se está viendo la pizarra. Ahora les comparto a todos. Aquí está. El 1160 es este. A ver, aguárdeme un segundito, por favor, jóvenes. Un segundito. Ok, disculpen, ahora sí continuamos. A ver, ¿se está viendo la pizarra? Sí, ¿verdad? Confirman, por favor. Sí. Eso es excelente. Sí, jefe. Entonces, tenemos este ejercicio, el 1160. Lo vamos a llevar. Es el último y tiene asterisco más de paso. O sea que debe ser el más complicado de todos los ejercicios de la práctica. Entonces vale la pena revisarlo ahora que ya hemos visto los ejercicios básicos. Ahí está nuestro texto y la figura. Que la vamos a poner aquí. Ok. A ver, vamos a trabajar con esto. ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Tenemos un sistema formado por cuatro masas. Estamos notando que hay una primera cuerda que corre por la parte superior y una segunda cuerda que va por la parte inferior y que vincula A, D y B. ¿De acuerdo? El bloque B se mueve sobre este eje vertical, ¿no? Aquí ustedes tienen que imaginarse esto en 3 dimensiones. Supongo que ninguno tiene dificultad en imaginar esto. Es un collarín que se está moviendo verticalmente, guiado por este elemento vertical. Este eje vertical es una guía para el movimiento de B. Entonces el movimiento de B es completamente vertical y eso obliga a que el resto de los movimientos sea vertical también. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dice el ejercicio? El sistema inicia su movimiento desde el reposo. Muy bien, voy a irme anotando los datos. Entonces el movimiento inicia desde el reposo. Voy a anotar así, V inicial igual 0. Y la longitud del cordón superior se ajusta de manera que A, B y C se encuentran inicialmente al mismo nivel. Ah, perfecto. A, B y C están al inicio al mismo nivel. Entonces habrá que imaginarse la situación de partida. Tendríamos que sostener momentáneamente al bloque B, al bloque C y hacer que A descienda un poco hasta estar al mismo nivel que los otros dos bloques. Y eso obliga a que D también descienda un poco. Esa sería la situación inicial, la condición inicial del movimiento. ¿Ya? Luego, cada componente se mueve con una aceleración constante. Ese dato es muy importante. La aceleración es constante. Me están aclarando que todos, es decir, las cuatro masas se están moviendo con aceleración constante. Eso me permite no tener que preocuparme de derivadas e integrales, sino simplemente utilizar las ecuaciones de aceleración constante cuando llegue el momento. ¿Ya? Ahora, después de 2 segundos, el cambio relativo en la posición del bloque C con respecto al bloque A es 280 milímetros hacia arriba. Ok, entonces esta parte donde estoy dejando el puntero la voy a convertir en datos.
Después de 2 segundos, dice. Entonces, tiempo, 2 segundos. El cambio relativo en la posición. Cambio relativo yo lo voy a poner así. Delta X, cambio en la posición, relativo del bloque C con respecto a A. Entonces esto es así. Del bloque C con respecto a A. Es 280 milímetros hacia arriba. ¿Ven? Lo que hace un momento les decía, no es ni más 280 ni menos 280, es 280 hacia arriba. ¿Qué significa esto? Visto desde A, el móvil C se desplaza 280 hacia arriba. Eso es lo que quiere decir. O sea, visto desde A, si yo me paro en A, el movimiento de C me da la impresión de que es hacia arriba. O sea, en estos 2 segundos, C aparece 280 milímetros más arriba de donde está A, de donde estaba A al inicio. ¿Ya? Por cierto, nos habían dicho que A, B y C habían partido de la misma ubicación, de la misma posición. ¿Ya? Siguiente, a ver. Si se sabe que cuando la velocidad relativa del collarín, esto lo voy a anotar así. Si se sabe que cuando la velocidad relativa del collarín B con respecto a A es de 80 milímetros hacia abajo, entonces voy a poner esto así. Velocidad relativa de B con respecto a A. B con respecto a A es 80. Oh, wow. Disculpen la bulla. Disculpen la bulla. Aquí en el laboratorio están haciendo unas mediciones y están metiendo un poquito de bulla. Entonces, si se sabe que cuando la velocidad relativa del collarín B con respecto a A es de 80 milímetros por segundo hacia abajo, esto es hacia abajo, los desplazamientos de A y B son respectivamente, a ver, desplazamientos de A y B. Voy a poner así, desplazamiento de A, 160 milímetros. Hacia abajo. Y delta XB, 320 milímetros. También hacia abajo. Con esto, bueno, todos estos datos corresponden al mismo instante de tiempo. Cuando la velocidad relativa de B respecto de A es 80, el desplazamiento de A es 160, el desplazamiento de B es 320, todo hacia abajo. ¿De acuerdo? Con estos datos determine, dice, inciso A, las aceleraciones de A y de B. Si se sabe que la aceleración de B tiene que ser mayor a 10 milímetros sobre segundo al cuadrado. Eso es el inciso A. Y el inciso B dice, el cambio en la posición del bloque D, o sea, delta XD, cuando la velocidad del bloque C es de 600 milímetros sobre segundo hacia arriba. Listo, bastante completo el ejercicio, un problema muy bonito. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el movimiento interdependiente, es decir, la polea móvil.
Para esto necesito utilizar el procedimiento que ya hemos descrito en la clase anterior. ¿De acuerdo? Ahora me voy a enfocar en la figura. ¿Ya? Vamos a copiar la figura a la otra página para poder ubicar mejor las cosas. Muy bien. Primero que nada vamos a definir una referencia. Lo ideal es que las referencias sean las mismas para todas las masas. Por ejemplo, aquí podríamos hacer esto. Desde arriba hasta abajo, esta es la coordenada de posición XA. Desde arriba hasta abajo, esta es la coordenada de posición, en este caso, XC. Lo propio, acá, bueno, no se está viendo la marca. Aquí voy a poner, no, tampoco, a ver, un segundito, por favor. Ok, a ver, debería de estarse viendo nuevamente la pantalla. Nos hemos quedado en este lugar. Confírmenme, por favor, si se está viendo correctamente. Sí, Inge. ¿Estás grabando? Estoy grabando, sí. Se está guardando ya la sesión. Ahí. Bueno, aquí por lo visto no se han guardado los últimos cambios que Bien. hice. Ok. Bueno, La última parte que explicó no se escuchó bien. sí, voy a repetir. De todas maneras, no ha quedado en la pizarra lo último que hice, así es que estoy volviendo a copiar. A ver, empecemos por aquí, que es la parte más importante. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es ocuparnos del movimiento interdependiente de estas cuatro masas. ¿De acuerdo? La técnica consiste en asignar una posición a cada una de las masas. Por ejemplo, esta que sea la posición de A. Por acá vamos a poner una posición a C. Fíjense que estoy usando la misma referencia y estoy diciendo que para mí es positivo hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, me conviene que sea hacia abajo. Tengo esta mi referencia, el techo, vamos a decirlo, en la parte de arriba, y el movimiento lo estoy viendo hacia abajo. Entonces, voy a poner las cosas así. Acá, la referencia para XB, esa es la posición, y me queda XD. Para XD vamos a hacer algo similar, ahí está. Esto es XD. Ahora, yo veo que tengo dos cuerdas. Esta primera cuerda voy a llamarle L1. Es la cuerda que va por arriba. Y tengo una segunda cuerda que le voy a llamar L2, es la que va por abajo. Entonces la técnica se aplica para cada una de las cuerdas por separado. Empecemos con L1. La longitud L1 de esta cuerda es igual a ¿qué? Ahora ya sin darle tanto detalle al análisis, evidentemente las dos primeras ramas son XA. 2XA las dos primeras. Las siguientes dos son XB. Entonces 2XB. La rama horizontal no cuenta porque no cambia a lo largo del movimiento. Esa distancia, esa longitud de la rama horizontal no cambia, sigue siendo la misma. Y lo que sí cambia es esta distancia vertical, que corresponde a la coordenada C. Listo. Esto más constantes igual a una constante. Es la primera ecuación. De acá, ¿qué puedo sacar?
Si yo resto la posición de A al inicio, o sea, esta ecuación al inicio y la misma ecuación al final y resto final menos inicial, voy a obtener esta ecuación. Fíjense ustedes. 2 veces delta XA más 2 veces delta XB más delta XC igual 0. Primera ecuación. Segunda ecuación, derivando la posición respecto al tiempo, es decir, toda la ecuación respecto al tiempo, nos va a quedar 2 veces la velocidad de A más 2 veces la velocidad de B más la velocidad de C igual 0. Volviendo a derivar 2 veces la aceleración de A más 2 veces la aceleración de B más la aceleración de C igual 0. Estas son mis primeras 3 ecuaciones. Entonces, para ubicarme, voy a ponerle etiquetas: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Listo. Siguiente, vamos a la longitud de la cuerda L2, que es la cuerda que tengo aquí abajo. Esta primera rama, por donde estoy pasando el puntero, sería igual a ¿qué? Si ustedes se dan cuenta, sería igual a esta distancia grande, XD menos XA. Lo voy a poner así: XD menos XA. ¿Cuánto es este tramito que está aquí? Es XD menos XA. Y este otro tramo, donde estoy marcando con el puntero, sería XD menos XB. XD menos XB. Más constante igual constante. Entonces, de acá me queda XD y XD, 2 veces XD. De una vez ya voy a ganar tiempo haciendo la diferencia y poniendo delta XD menos delta XA menos delta XB igual 0. Misma ecuación en velocidad. Y misma en aceleración. Ahí está. 3 ecuaciones. Ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. Esta es la primera parte importante del ejercicio. Entonces, a ver si está claro para todos. La única, digamos, novedad en comparación con el ejercicio que mostramos ayer es que, aparte de la relación de velocidades y aceleraciones, hay una otra con desplazamientos, que, como ustedes pueden ver, es la misma, o sea, es la misma ecuación, pero ahora en desplazamiento. Delta X representa desplazamiento, ¿ya? A ver, creo que hay una pregunta, vamos a regresar acá. ¿Alguien ha levantado la mano o está preguntando algo? Puede hacerlo ahora, por favor. Sí, adelante, adelante. Alguien está levantando la mano. Bueno, no logro escuchar nada. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Regreso a la pizarra, entonces. Ahora que tengo estas primeras ecuaciones, empiezo a plantear el problema tal como me lo han pedido, ¿no? Para eso voy a requerir... ya se me está acabando mi pizarra. Vamos a abrir enseguida una nueva pizarra. Veamos los datos. Primero, que todos parten del reposo.
que todos tienen aceleración constante. Y hay una primera ecuación acá para el tiempo de 2 segundos y el desplazamiento relativo. Ya, entonces, podríamos hacer lo siguiente. Es como si yo tuviese un problema en el cual la velocidad inicial es conocida, 0, el tiempo es conocido y el desplazamiento es conocido. Entonces, vamos a utilizar estos primeros datos, esto que está aquí. ¿De acuerdo? A estos datos los voy a denominar de alguna manera. Que sea mi dato asterisco. Y estos otros que tengan doble asterisco. Entonces, utilizando estos datos que le estoy llamando asterisco, tendríamos que buscar una ecuación que relacione aceleración constante, velocidad inicial, tiempo y desplazamiento. ¿Qué ecuación puede ser esa? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Qué tal esta? A ver. Otra vez se ha entrecortado, muchachos. Caramba. Sí, ingeniero. Y no se alcanza a entender nada de lo que estoy diciendo. Justo este ejercicio es complicado. Necesito que me escuchen todo lo que voy a decir. A ver. Ahora, ¿está mejorando un poco el audio? Sí, ahora está mejor. Más o menos. A ver, trataremos de avanzar. Por lo menos la grabación está yendo normal. A ver, lo que les estoy diciendo es esto. ¿Recuerdan esta ecuación? Esta ecuación es conocida para aceleración constante. Esta la voy a utilizar con mis datos que tengo acá, que se refieren a la posición relativa de C respecto de A. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a poner delta X de C respecto de A. Velocidad inicial de C respecto de A. Tiempo, no hay necesidad de poner relativo de C respecto de A porque el tiempo es absoluto. ¿Sí? Solo como aclaración, en física decimos que el tiempo es relativo, pero solo dentro del cobijo de la teoría de la relatividad de Einstein. Y no estamos hablando de la relatividad de Einstein. Aquí en Física 1 no estamos hablando nada de eso. La relatividad se estudia cuando los objetos se mueven a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Acá no es el caso y prácticamente todo lo que interesa dentro de la ingeniería, en general en la ingeniería o en la ingeniería civil, está lejos de ser un movimiento en el que se tengan que usar ecuaciones con relatividad. Por lo tanto, vamos a nosotros decir que el tiempo es absoluto. No hay necesidad de decir el tiempo de C con relación a A. Simplemente es el tiempo. ¿De acuerdo? La aceleración viene a ser la aceleración de C respecto de A y el tiempo se queda así. Entonces, estoy usando la misma ecuación que ya conocí antes, pero para las relativas de C respecto de A. Ahora, resulta que al inicio las velocidades de todos los móviles eran 0. Entonces, ¿cuánto es la relativa de C respecto de A? Bueno, 0 menos 0, es decir, 0 no más. ¿Qué quiere decir? Este término se anula. ¿De acuerdo? Y puedo reemplazar mis datos, pues. ¿Cuánto era delta X de C respecto de A? 280 en milímetros. Para no tener problemas, a ver, voy a ver mis ecuaciones en qué están. Ya, todo está en milímetros y en segundos, entonces podría mantener milímetros si no me preocupo de hacer cambios de unidades. Vamos a poner 280. Estoy reemplazando el dato que me han dado de la
del desplazamiento relativo. Un medio de la aceleración de c respecto de a por el tiempo. ¿Qué tiempo me habían dicho? 2 segundos. 2 al cuadrado. Entonces, de acá yo puedo sacar la aceleración de c respecto de a. ¿Cuánto vale esta aceleración? ¿Me ayudan con la calculadora? 140. Eso es. Milímetros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ha salido positivo. ¿Qué significa que me haya salido positivo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa que me haya salido aceleración positiva? ¿Es hacia arriba o hacia abajo esta aceleración? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Miren estas flechas rojas. Yo había dicho minutos atrás, mi sistema de referencia es positivo hacia abajo. ¿He decidido eso? Bueno, lo he decidido yo cuando estaba resolviendo el ejercicio. Me ha parecido que era más sencillo poner mi sistema de referencia hacia abajo positivo. Si alguien escoge hacia arriba positivo, entonces pues en este momento tendría que poner signo negativo. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez me ha salido un mensaje como si se hubiese perdido la conexión. A ver si alguien me puede decir algo. Mi que se está cortando. Sí. A ver, vamos a intentar terminar al menos esta parte. Lo último que se ha indicado cuando se cortó la grabación era esto. Su compañero ha hecho notar que delta X de C respecto de A es negativo. O sea, es hacia arriba. Y como todo nuestro sistema de referencia es positivo hacia abajo, este 280 hay que tomarlo en esta ecuación como negativo. Entonces la aceleración relativa es negativa. ¿Pero qué significa que la aceleración sea negativa? Significa que es una aceleración que apunta hacia arriba. Ese es el resultado. Entonces, por el momento tengo una aceleración que apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? Negativa en mi sistema de referencia y eso significa que apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí para enfatizar esto que acabo de decir, todavía no voy a poner la flecha, le voy a poner el signo. Aquí, la relativa es negativa. O lo que es lo mismo, 140 hacia arriba. Listo. Ese es el primer dato que tenemos. Me voy a guardar este resultado al que acabo de llegar. Vamos a usar el siguiente par de datos. El siguiente par de datos aquí lo he marcado con doble asterisco y dice, cuando la velocidad relativa de B respecto de A es 80 hacia abajo, el desplazamiento de A es 160 y el desplazamiento de B es 320 hacia abajo. ¿Cómo podríamos relacionar desplazamientos con velocidades? ¿Qué podríamos hacer? La velocidad inicial sigue siendo 0. ¿Cómo se podría relacionar esto? Fíjense que ahora podríamos intentar una ecuación para la velocidad relativa de B respecto de A y el desplazamiento de A. ¿Qué ecuación podríamos intentar? ¿Qué ecuación trae velocidad y desplazamiento?
Podríamos intentar, fíjense, con la ecuación que vamos a poner así, utilizando la otra ecuación. Utilizando esta ecuación y esta. A ver, vamos a ver si nos sirve esto que estoy poniendo aquí. ¿Todo el mundo reconoce esta ecuación? Seguro que sí. ¿Cuál me interesa ahora relacionar? Pues la velocidad de B respecto de A. Entonces aquí voy a poner la relativa de B respecto de A. Aquí es la inicial de B respecto de A. Acá es la aceleración de B respecto de A. Y delta X es B respecto de A. Así sería la ecuación. Nuevamente, nos aprovechamos de que la inicial vale 0. Por lo tanto, la relativa inicial también vale 0. Esta velocidad de B respecto de A me han dado de dato, es 80. Como está elevado al cuadrado, ese 80 al cuadrado, pues se vuelve positivo nomás. Esto es 80 al cuadrado. Igual, 2 veces la aceleración de B respecto de A. Ahora, ¿qué es este delta X de B respecto de A? Esto es la posición final de B respecto de A menos la posición inicial de B respecto de A. Pero cada una de las posiciones de B respecto de A, final e inicial, no es más que la posición de B menos la posición de A. Y la posición de B menos la posición de A es se puede expresar como posición relativa. Miren que aquí el dato que me han dado es delta XA y delta XB. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar con lo que tenemos aquí? Este delta X de B respecto de A es como decir delta X de B menos delta X de A. Ah, pero ese dato me lo han dado. ¿Sí? Aquí estoy usando la ecuación de movimiento relativo no más. Entonces puedo ir reemplazando. Este 80 al cuadrado dividido entre 2, a ver si me ayudan con los números. 80 al cuadrado dividido entre 2. Aquí tengo aceleración de B respecto de A. Y aquí voy reemplazando. Delta XB, ¿cuánto era? Delta XB me da 320 y el otro 160. 320 menos 160. Vean ustedes que los dos desplazamientos de B y de A apuntan hacia abajo, o sea, son positivos. Así es que no se introduce ningún cambio en los signos, esto es 320 menos 160. Entonces, la aceleración de B respecto de A, ¿cuánto sale? Por favor, despéjenmelo de todo esto. ¿Cuánto da esa aceleración? $20. Un poquito más fuerte, no he logrado escuchar, por favor. 20. 20. Y sale positivo. ¿De acuerdo? Sí. Eso es. 20 positivo, eso significa que es una aceleración relativa que apunta hacia abajo. Ahí está mi ecuación. Listo. O sea, hemos logrado fabricar una ecuación para la aceleración relativa de C respecto de A y otra para la relativa de B respecto de A. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Tenemos más datos que nos hayan dado? Pues no. Lo que ahora nos están pidiendo es las aceleraciones de A y de B. Ya. Entonces vamos a ir reuniendo todas nuestras ecuaciones que por ahora tenemos.
Voy a marcar con un color distinto las ecuaciones que ya tenemos. Fíjense, esta ecuación, la número 3, relaciona a la aceleración A con la B y con la C. Tengo una primera ecuación con 3 aceleraciones, A, B y C. Por el otro lado, esta ecuación que tengo aquí se puede escribir de esta manera. La relativa de C respecto de A es la aceleración de C menos la aceleración de A. Con lo cual aquí tendría, ¿cuánto era esto? Con todo y el signo, menos 140. Eso significa que aquí tengo otra ecuación con aceleración C y aceleración A. Y de acá yo puedo sacar esta otra ecuación. Esta es la aceleración de B menos la aceleración de A, y esto es igual a 20. Esta es una otra ecuación. Ahora ya he usado números para mis ecuaciones, así es que aquí miren, esta es la ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a empezar a poner otros números, ¿de acuerdo? La 3 es esta. La 3 es esta. La 3 es esta. Y acá abajo tendría la ecuación 7 y la ecuación 8. Entonces ahora tengo un sistema de 3 ecuaciones, la 3, la 7 y la 8, y 3 incógnitas, las aceleraciones de A, de B y de C. O sea, se ha logrado formular un solo sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, aceleración de A, de B y de C. Entonces ahora hay que resolver el sistema de ecuaciones. Y al resolver ese sistema se va a responder a la primera de las preguntas. La primera pregunta era aceleración A, aceleración B, pues voy a tener ambas ya al resolver el sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos que hacer ahora. ¿Sí? Vamos a abrir una nueva pizarra. A ver, anótense las ecuaciones y vayan resolviéndolas. Me voy a pasar unos minutitos, por favor. Vayan resolviendo. Bien, voy a abrir una nueva pizarra. Guárdenme un momento. Ok, retomamos la grabación entonces. Con esto vamos a terminar. Teníamos esta ecuación, 2 aceleración A más 2AB más AC. Esto voy a copiar acá. 2 aceleración A más 2 aceleración B más aceleración C. Ahí está, igual a 0. Primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Segunda ecuación, la tengo aquí, en verde. Aceleración C menos A igual menos 140. Aceleración C menos aceleración A igual menos 140. Finalmente, tercera ecuación, aceleración B menos aceleración A igual 20. Ahí está. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y esto se resuelve muy fácilmente.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es la solución. El problema pide la solución para la aceleración de A y la de B. La de C nos están pidiendo, pero de acá se resuelve el sistema muy fácilmente. Resolviendo el sistema, aceleración de A, tanto, aceleración de B, tanto, aceleración de C, tanto. A ver, ¿cuánto sale estas aceleraciones? Necesito más y nos vamos, muchachos. Aceleración de A 20 y aceleración de 20, de B 40 en la solito y aceleración de C 120 hacia arriba, menos 120. Eso es, excelente. Aquí en mis resultados le pongo con los signos, pero ya en mi respuesta final yo voy a poner, entonces, estos 20 milímetros sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Esto es milímetro sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Y esto lo voy a convertir en 120 positivo, pero como bien dice su compañero, hacia arriba. Estas son las respuestas. En el problema solamente nos pedían aceleración de A y de B, pero nosotros estamos mostrando la de C+. Eso es. Bueno, aquí yo voy a detener la resolución del ejercicio. La parte más importante está aquí, en la obtención de estas 6 ecuaciones del movimiento relativo. Pero ustedes notarán que no son 6 cálculos distintos. En realidad se calcula una vez y se replica el resultado para el resto. Yo calculo la ecuación 1, obtengo la ecuación 1, la 2 y la 3 son lo mismo. Luego voy a la cuerda 2, obtengo la ecuación 4, pero la 5 y la 6 son lo mismo, se tienen la misma forma, solo cambio desplazamiento por velocidad y luego velocidad por aceleración. Y es la misma ecuación. ¿De acuerdo? Y luego de ir buscando cómo utilizar los datos que nos han dado. Aquí, por ejemplo, nos habían dado una aceleración relativa y una posición, en realidad una posición relativa. Entonces nos estaban prácticamente conduciendo a utilizar esta ecuación. Y al otro lado nos daban una velocidad y una velocidad inicial. Entonces podíamos hallar la aceleración relativa ahora de v respecto a v. Con eso se ha fabricado el sistema de ecuaciones y una vez teníamos el sistema de ecuaciones, simplemente resolver y obtener este resultado. ¿Ya? Bueno, aquí me detengo, jóvenes. Recomendación sobre este ejercicio. Tómenlo, pero como último problema después de haber resuelto todos los anteriores que son más básicos. No se vayan directo al último ejercicio porque no funciona así esto. Ustedes tienen que primero resolver los ejercicios básicos y recién pasar a este otro. ¿Ya? Eso es. Otro anuncio importante, muchachos. Este viernes no va a haber clases. Por eso es que he recorrido la práctica hasta el lunes. ¿Sí? No va a haber clases este viernes. Directo hasta el día lunes, ya con la entrega de la práctica y con la evaluación de este tema. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo todos? Este viernes pueden disponer de su tiempo, muchachos. ¿Ya? Sigan estudiando entonces. Listo, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta antes de irnos? ¿No? Ok, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos.